habrá gente un poco más impactada que nosotros, pero todos nosotros ya estamos y seremos cada vez más impactados por el clima. Y la salud es un sistema que está directamente relacionado al clima. Yo cuando hablo de cambios climáticos de salud, acostumbro a hablar de 2 niveles de impacto. El primer grupo de impactos son los impactos directos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una inundación o cuando hay temperaturas extremas, hay gente que será directamente impactada por este evento climático y que necesitarán inmediatamente de una asistencia de salud. La semana pasada, Francia ha declarado una epidemia de dengue. Entonces, eso ya es una cosa, un indicador así como súper importante. Pero ellos tenían dengue ahí también. Ellos no tenían. Entonces, eso para mí fue la primera cosa que fue súper impactante, de pensar cómo todavía toleramos que personas, que otros seres humanos vivan en situaciones tan degradantes al nivel de un niño tener desnutrición y que a un niño pueda morir de desnutrición. Hay una potencia que tenemos que activarla en nuestra vida, que es la potencia de la colectividad, la potencia de la comunidad, la potencia que tenemos cuando estamos juntos, cuando hacemos cosas juntos. Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del Future Hacker. Soy Eduardo Hija y hoy nos espera una conversación increíble sobre salud pública, cambio climático e impacto humanitario global. Nuestra invitada de hoy es Diana Pena, una enfermera con más de 14 años de experiencia fortaleciendo sistemas de salud en diversos países. Ha trabajado en misiones humanitarias por la UNICEF, de la Organización de las Naciones Unidas, en lugares como Brasil, Angola, Etiopía, abordando temas cruciales como la salud materno-infantil, la nutrición y el acceso a la atención médica para refugiados y migrantes. En esta charla profundizaremos en cómo las crisis climáticas están afectando los sistemas de salud y qué se está haciendo para ayudar a las comunidades más vulnerables. Es un tema que no os podéis perder. Antes de comenzar, no olvidéis suscribiros y compartir este episodio con quienes quieren construir un futuro más sostenible y saludable. Vamos a ello entonces. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Eduardo, bueno, estoy muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, encantada de poder compartir un poco de mi vida, de temas tan importantes para mí y para todo el mundo. Muchas gracias una vez más por la invitación, muchas gracias por el espacio y enhorabuena por todo el trabajo que Future Hacker hace de la diseminación de informaciones importantes y de compartir informaciones que son de interés de todos nosotros, ¿no? De todos que estamos compartiendo un planeta. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana, por tu tiempo y para exactamente eso, ¿no? Tenernos esta charla y entender, conocer un poco más de este tema tan importante que es la salud pública y principalmente los impactos, ¿no? Que todo el cambio que se está ocurriendo, cómo esto impacta a la salud pública. Pero para empezar, ¿no? Antes de nada, quería conocerte un poco más y cuéntanos un poco cómo comenzó tu trayectoria en el campo de la salud pública y qué te llevó a trabajar con organizaciones humanitarias como la UNICEF. Ok, bueno, yo soy enfermera, como ya ha compartido en mi presentación. Yo estudié enfermería en Río, aquí en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y luego hice también un máster en salud pública y otro máster en organizaciones de sistemas de salud. Y el tema de salud pública siempre me ha encantado porque me parece un tema que uno puede tener un impacto de colectividad, un impacto de población, más que un impacto directo, que las enfermeras son en general muy conocidas por la asistencia directa, que llamamos así, ¿no? Cuando vas a un hospital o vas a un puesto de salud, entonces hay alguien del equipo de enfermaje que te hace un procedimiento o algo así, una asistencia directa. Pero también hay mucho trabajo de enfermeras en la gestión
en la organización de los servicios, en la previsión y provisión de recursos, en la formación de los profesionales de salud. Y eso para mí siempre me ha encantado porque es una oportunidad que tienes de tener un impacto mayor, ¿no? Sí, de tener impacto en nivel de la colectividad, en nivel de población. Entonces yo desde el grado, desde la universidad, me he interesado muchísimo por los temas de salud pública y por eso busqué ahí esta formación en salud pública. Empecé a trabajar en un puesto de salud aquí en Río, como enfermera de salud de la familia, que es un programa que existe en Brasil, que es un programa que hace parte de la atención primaria a la salud. O sea, es como si fuera una puerta de entrada en el sistema de salud brasileño. Y yo trabajaba ahí como enfermera de un equipo y éramos como responsables por más o menos 3.500, 4.000 personas, por todo que fuera necesario para ese grupo, esa población. Y eso cambió mi vida porque ahí fue una oportunidad, era también en una favela, lo que llamamos así aquí en Brasil, que se llama Rocinha, que es una de las mayores favelas de Latinoamérica. Es la más larga que hay. Yo creo que la gente incluso desde fuera viene a visitar, conocer un poco más porque es enorme, ¿no? Es una ciudad dentro de la ciudad. Es enorme, es una cosa fenomenal. Y dentro de Rocinha hay tanta diversidad de cosas, tan diferentes. Y ahí aprendí muchísimo, especialmente sobre los determinantes sociales de la salud. Es decir, que hay muchas cosas que no son exactamente relacionadas a, por ejemplo, una cosa intrínseca, ¿no? Algo que es de tu naturaleza, de tu genética, pero que impacta directamente tu salud. Por ejemplo, dónde vives, ¿no? Si tienes acceso a educación, si tienes acceso a agua limpia, si tienes acceso a programas de protección social, todo eso, si tienes placer, si tienes como jugar, como irse al cinema, como hacer cosas, como te diviertes, ¿no? Diversión. Entonces, eso todo está completamente relacionado a tu estado de salud. Entonces, ahí en mis primeros años de trabajo con salud pública fue una escuela también, porque ahí estaba justo todo delante de mí, así ahí estaba exactamente todo lo que estudiamos en los libros. Era una experiencia súper práctica de cómo los determinantes sociales están directamente relacionados a la salud. Entonces, si hay tanto impacto de aspectos sociales en nuestra salud, entonces eso significa que para tener salud, para mejorar la situación de salud de las poblaciones, hace falta no solamente tener buenos sistemas de salud, pero hace falta también tener buenos sistemas de desarrollo social, de protección social, de disminución de niveles de pobreza, de acceso a educación, a agua limpia. Es decir, es todo un sistema, varios sistemas integrados que impactan la salud de alguien. Entonces eso me encantó muchísimo. Yo seguí con eso en Río. Bueno, después de esta primera experiencia en la unidad de salud, justo como enfermera y directamente con la población, yo me fui para el nivel de gestión y aquí en Brasil llamamos de Secretaría de Salud, que es como si fuera una dirección de la salud, ¿no? Para las ciudades, para las provincias o estados, regiones. Esto en el gobierno. El gobierno. En la estructura de la administración del gobierno brasileño, que están los municipios, luego los estados, que son equivalentes a las provincias o regiones en otros países. Entonces trabajé ahí durante 8 años con eso, con el desarrollo del sistema de salud de Río. Entonces era un momento muy importante porque era un momento en que la ciudad de Río estaba cambiando de tener una asistencia de salud pública muy enfocada en los hospitales
para el cambio para los puestos de salud, los centros de salud, o sea, de una salud pública más cercana de las moradías, más cercana de los barrios, más Más cercana de la distribuida población. en las puntas, ¿no? Más distribuida, más accesible, incluso en logística, ¿no? Que la gente no necesite cruzar la ciudad para tener el atendimiento. ¿No? Exactamente. Sí, la salud, así la asistencia de salud debe estar el más cerca posible de las familias, de las personas, porque también cuando estamos ahí tenemos la noción, como yo hablaba antes, de cuáles son los determinantes sociales que están impactando la salud de la población. Entonces, para entender y para sermos más efectivos, para sermos más buenos profesionales, hay que estar cerca, hay que hablar con la gente, hay que caminar por donde la gente camina, hay que integrarse en la población. Entonces, era un momento muy especial en Río que justo esta política estaba muy a tope, entonces construimos como más de 200 unidades de salud. Eso, imagínate que 200 unidades. más de 200 unidades de salud, con todos los equipos, los materiales, todo que se hace falta y que es necesario para construir una unidad de salud. Entonces para mí fue como la segunda escuela, como si fuera así una práctica maravillosa, increíble de esta, llamamos lo que pasa en Río, llamamos de reforma del sistema. Entonces yo tuve la oportunidad única de hacer parte de este equipo que conoció, que orientó y que dio la dirección de transformación del sistema, de la reforma del sistema de salud en la ciudad. Entonces eso, bueno, en mi vida también, junto con todo eso profesional, a mí siempre me ha encantado lo de conocer nuevas culturas, de conocer nuevos países, de viajar. Entonces yo siempre viajé, siempre que pude viajar, viajé. Entonces yo sentí también la necesidad de combinar un poco más la vida profesional, ese deseo de viajar y conocer a la gente y hacer cosas diferentes. Entonces un amigo, me ha dicho que había la posibilidad de trabajar un poco con la temática que trabajaba aquí en Río, pero en otros países. Entonces yo hice una inscripción en una agencia de las Naciones Unidas que de momento estaba con la necesidad de profesionales de salud. La UNICEF, ¿no? De primero fue con ACNUR, mi primera misión fue con ACNUR, que es la agencia responsable por los refugiados en el mundo. Entonces, bueno, fue una cosa muy rápida porque yo hice la inscripción en un mes, el otro mes me llamaron para la misión y el otro mes, como en 2 meses, yo estaba en Angola, en medio de un campo de refugiados y ahí con una realidad que nunca pensé en mi vida que iba a vivir, completamente diferente de todo lo que había visto antes y al mismo tiempo con la sensación de que yo podría colaborar muchísimo con el conocimiento que tenía para el campo de la realidad de que las personas. En la ocasión eran refugiados congoleses que estaba huyendo de la guerra, del conflicto en Congo para Angola. Entonces fue una experiencia súper fuerte, también que ha cambiado completamente mi vida, mis perspectivas, mis valores, mi manera de mirar el mundo. Y fue mi primera experiencia con las Naciones Unidas. Y luego después, ahí sí que empecé a trabajar con UNICEF, porque hubo un surto, ¿no?, que llamamos una epidemia de poliomielitis en Angola y estaban también necesitando de gente, de personal de salud, entonces cambié para UNICEF para trabajar con ellos y en Angola también y luego después volví a Brasil para trabajar también con UNICEF pero con los refugiados venezolanos que entra en Brasil por el norte del país, en la región amazónica. Estaba ahí también con las poblaciones indígenas, brasileñas y venezolanas, y me quedé ahí 2 años.
Y después me fui a Etiopía para trabajar con UNICEF también, con salud y nutrición, en una región que se llama Afar, que es una región que está frontera con Tigray, con Eritrea, una región que vive desafortunadamente una miseria terrible y que vive también una situación de los impactos de los cambios climáticos, ¿no? Un proceso de desertificación muy severo. Entonces, bueno, también una experiencia cultural así fantástica, porque Etiopía es un país como súper anciano, con una cultura súper anciana, una cultura muy preservada, ¿no? Así, porque no fueron colonizados y todo. Entonces, Los fue pueblos también, originarios de ahí tienen sus costumbres preservados, ¿no? sí, están más preservados, porque también, como eso, como no fueron colonizados, también lograron ahí estar un poco más preservados y estar un poco más en el suyo de su propia cultura. Entonces, para mí fue así una experiencia fantástica de conocer una cultura completamente diferente. Y de verdad que sabemos muy poco. Sí, esto que quería, a ver, intentar, ¿no? Intentar entender el impacto, porque cuando hablas, claro, nosotros desde aquí, desde Brasil, una ciudad, realmente estoy seguro que no sabemos de nada en este caso, ¿no? Entonces, tú llegando desde Río, que es una ciudad que tiene sus problemas sociales que sabemos, como otras ciudades en el mundo, pero es una ciudad, tiene alguna organización, pero llegar a un punto, a un sitio donde hay refugiados que la verdad están huyendo, ¿no?, de algún problema de su país, de su origen. ¿Qué significó esto para ti en términos de, bueno, qué has visto ahí que te tocó y a ver, podrías compartir con nosotros y decir, mira, esto fue el impacto que he tenido al llegar ahí? Sí, bueno, es una perspectiva que tienes de la vida completamente diferente. Cuando estás en un sitio como un campo de refugiados, por ejemplo, vas a ver a la gente que no tiene casas, ¿no? Que inicialmente vive en las tiendas que reciben como donación. Y también el sistema de alimentación, por ejemplo, en general hay una distribución mensual de alimentos con una cantidad por persona, pero que seguramente no llega, no es suficiente para mantener una familia para todos los meses. Y bueno, la situación en salud y nutrición, una situación más difícil para mí personalmente, y yo tengo algo que, bueno, para mí es muy difícil trabajar con la fome, ¿sabes? Como la desnutrición grave. Porque primero que yo tengo dificultad de comprender cómo en un planeta tan lleno de recursos, tan lleno de comida que no hace falta nada, ¿no? Cómo hasta hoy tenemos gente que no comen como deberían comer, que no tiene alimentos, no tiene acceso a alimentación y que por eso llegan a un estado de desnutrición. Eso para mí es como que no es comprensible. Y sabiendo que existe un desperdicio, ¿no?, muy grande de comida. Es como un fallo, para mí un fallo de la humanidad. Ahí es como un fallo de todos nosotros. Entonces para mí era muy difícil la situación de los niños con desnutrición, porque claro, aquí en Río, claro, tenemos dificultades sociales y todo, pero yo nunca había visto niños en la situación de desnutrición que vi ahí en los refugiados congoleses, nunca. En mi vida de salud pública en Brasil, aquel estado clásico, ¿no? En que la cabeza está grande, el cuerpo súper pequeño, la magreza súper visible, los huesos, todo. Eso es una cosa como que ves cuando trabajas, cuando trabajas y vives aquí en Brasil, ves en los libros, ¿no? Así como en el pasado. Y bueno, ver eso hoy, bueno, en la actualidad,
es una cosa muy, muy difícil. Entonces eso para mí fue la primera cosa que fue súper impactante de pensar cómo todavía toleramos que personas, otros seres humanos vivan en situaciones tan degradantes al nivel de un niño tener desnutrición y que a un niño pueda morir de desnutrición. Eso para mí es una cosa como inaceptable y fue seguramente la cosa más difícil para trabajar ahí, ¿no? Y luego también porque a mí me gusta mucho hablar con las personas, ¿no? Para entender exactamente cuando llegas a un sitio nuevo, en una misión nueva, en un país nuevo, yo voy directamente a hablar con las personas, a comprender su vida, a estar ahí con ellos, ¿no? Y hablar con la gente y saber que la gente antes, ¿no? Antes de estar en una situación de ser refugiado, eran personas como doctores, como médicos, enfermeros, farmacéuticos, profesores, la gente como nosotros. La gente tenía vida, tenían casas, tenían sus campos, sus trabajos, sus propiedades y tuvieran que huir como de la noche para el día para un país nuevo y que no conocían a nadie, para estar en una situación de refugiado, para estar en una situación que depende de una donación de alimentación para sobrevivir. Es una cosa que nos hace pensar, ¿no? Porque a veces estamos muy seguros de nuestra situación, pero todo puede cambiar de un día al otro. Entonces nos da también una sensación y una responsabilidad con nuestra propia vida y con la vida también de las personas que están alrededor, de las comunidades. Yo creo que te sientes un poco más conectado con los otros, sí. Pero tú llegando ahí, ¿no? Como una persona, un individuo, ¿qué podrías hacer además de, hacer el tuyo, que es exactamente cuidar de la gente, todo, pero de una forma de recursos, no sé, creo que limitados, ¿no? Y esto, ¿cómo se gestionaba este tipo de situación en que, como dices, ¿no? Llegaba ahí la ración de comida a la familia y esto no llegaba al año, no era suficiente para la gente, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Porque yo creo que hay la frustración, hay la visión ahí humanitaria, pero al final, ¿cómo se solventa este tipo de problema? ¿O si no solventa, o si simplemente se maneja? ¿Cómo exactamente eso? Bueno, en general, cuando hay una situación humanitaria, eso es importante hablar también para que la gente conozca un poco más de cómo trabaja Naciones Unidas y, bueno, exactamente los socios y cómo trabajamos. Cuando hay una situación en que el país no tiene el recurso para ayudar, para responder, ¿no? Como por ejemplo la llegada de refugiados, entonces, las agencias de Naciones Unidas reciben como un pedido de ayuda del país para que puedan entrar y que puedan traer otros recursos para ayudar al país. Entonces, eso es el primero. Y cuando llega a Naciones Unidas también empieza a invitar otros socios. En general son organizaciones no gubernamentales que también trabajan muchísimos por el mundo. Tenemos los Médicos Sin Frontera y muchas otras que también se juntan, porque claro, con los recursos de Naciones Unidas a veces no es suficiente. Entonces hay una llamada general para que otros socios también se junten y que puedan ayudar y que puedan ayudar a pensar también cómo la respuesta y una situación que es una situación emergencial también pueda pasar a tener un poco más de sostenibilidad. O sea, es como muy difícil mantener una ayuda emergencial por mucho tiempo. Entonces, la intención es siempre que junto con la emergencia también tenga algo de desarrollo, o sea, organizaciones que van a ayudar a las personas a desarrollar cosas por sí mismas y que pueden mantener por más tiempo. Entonces había mucha gente que trabajaba, por ejemplo, con agricultura
que imaginaban bien las cuestiones de la tierra y cómo manejar el cultivo de alimentos, que iban ahí a enseñar y a trabajar con los refugiados para que ellos mismos pudieran tener cultivar su propio alimento. Otros que van a llevar animales domésticos, ¿no? Como las cabras, bueno, los animales que se pueden comer después y también que serán alimentos para la gente con un poco más de sustentabilidad, leche y tal. Entonces es como la respuesta emergencial, hay una coordinación que piensa tanto en sí, la distribución de alimentos, porque es una situación que la gente tiene que comer inmediatamente, pero también en cómo será el futuro, y si la gente va a quedar ahí o si va a volver a su país, si hay estabilidad política para que vuelva a su país o no, si van a quedar por cuánto tiempo. Y eso un poco que orienta todas las acciones. Entonces eso te da un poco más de felicidad, ¿sí? Porque al mismo tiempo son sentimientos dubios todo el tiempo. Al mismo tiempo que ves una situación súper grave. No, decía que puede ser esto que hablabas, ¿no? Del sentimiento dubio, porque a veces estás feliz porque parece haber una solución, por lo menos para una situación, pero al mismo tiempo el futuro es incierto, ¿no? Porque claro, si, por ejemplo, los refugiados llegan de un sitio, de un país, ¿no? Huyen de un país, y esto puede ser una guerra civil, alguna cosa, ¿no? Pero puede durar mucho tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo llegar a un sitio donde no necesariamente están preparados, normalmente no lo están. También hay un impacto local y también no se puede quedar ahí o no se pueden quedar, yo creo, que mucha gente por mucho tiempo. Y ahí, ¿cómo? Se no puede volver a su país, se no puede quedarse, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer con estas personas? Para devolver. Sí, exactamente. Bueno, hay que tener un apoyo, hay que tener gente que esté interesada a contribuir y a participar de un trabajo a más largo plazo, ¿no? Así como, es como, hay que tener un planeamiento. Tenemos un planeamiento de socios, de agencias de Naciones Unidas, de gobierno, de quién tiene qué recurso, por cuánto tiempo y cómo se puede hacer. Por ejemplo, en este lugar, en Angola, el gobierno dio un espacio, hizo una donación de un espacio súper largo, creo que eran 40 kilómetros cuadrados, para que los refugiados estuvieran ahí. Y luego Naciones Unidas con los socios nosotros hicimos como una ciudad, era como una ciudad, así con calles, con estructura, con puestos de salud, con escuelas, con estructura para que la gente pudiera organizarse un poco mejor. Y luego la distribución de las tiendas, en las casas, ¿no? De donde la gente puede cultivar algo cerca de su propia casa. Y entonces hay un planeamiento casi como urbano de una ciudad para que la gente pueda quedarse un poco más confortable. Lo que decía antes es que una experiencia humanitaria es como vivir varios sentimientos al mismo tiempo. Entonces hay una cosa de sufrimiento que ves como la gente enferma, los niños y la desnutrición y todo. Y al mismo tiempo también ves cómo los seres humanos pueden ser generosos, cómo los seres humanos pueden ser creativos, cómo hay una potencia también. Cuando nos juntamos, hay una potencia creativa, hay una potencia de generosidad, que eso ahí es un sitio que ves concretamente cómo podemos utilizar la tecnología, los recursos que tenemos para cosas que van a mejorar y que van a cambiar positivamente la vida de un grupo de personas. Entonces, como al mismo tiempo muy triste, pero por otro lado también está la felicidad de ver porque a veces se pasan tantas cosas difíciles, estamos en las redes sociales, los periódicos, hay tantas noticias difíciles, ¿no?
Y bueno, pero también hay que ver que los seres humanos también tienen un potencial increíble cuando quieren unirse para hacer bien, para beneficiar a alguien, bueno, sí que lo hacen muy bien. Entonces, un poco ahí, tener una experiencia humanitaria es vivir un poco los dos lados así muy concretamente y todos los días. Sí, una mezcla de sentimientos. Y, bueno, el escenario es bastante impactante, ¿no? Cuando hablamos de esto. Y al mismo tiempo tenemos, como dices, sistemas, otras cosas que influyen en este entorno. Y hablando de la salud pública, que es uno de los sistemas, ¿no?, de la salud. Y hablando también de un impacto que viene no directamente dentro de la salud, sino que desde fuera, que es el cambio climático. ¿Cómo ahora relacionando los dos temas, un sistema en esta situación que ya no está bien o tiene muchos desafíos, ponemos un desafío más, que es el cambio climático? ¿Qué exactamente, explícanos, Diana, cómo el cambio climático está afectando la salud pública a nivel mundial, incluso en las poblaciones más vulnerables? Sí, bueno, primero es decir que yo creo que los cambios climáticos son el tema de nuestra generación, así el tema actual que todos nosotros tenemos que pensar muy bien y tenemos que estar, bueno, seguir muy bien cómo nuestros representantes políticos están manejando ese tema, porque seguro que es un tema, yo puedo afirmar que es un tema que va a impactar a toda la gente de maneras no iguales, no hay diferencias, habrá gente un poco más impactada que nosotros, pero todos nosotros ya estamos y seremos cada vez más impactados por el clima. Y la salud es un sistema que está directamente relacionado al clima. Yo cuando hablo de cambios climáticos de salud, acostumbro a hablar de dos niveles de impacto. Bueno, el primer grupo de impactos son los impactos directos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una inundación o cuando hay temperaturas extremas, hay gente que será directamente impactada por este evento climático y que necesitarán inmediatamente de una asistencia de salud. Entonces, hay gente que va a tener, por ejemplo, un trauma físico, ¿no?, por una inundación y va a necesitar irse a un hospital directamente y recibir ahí una asistencia, una cirugía, un procedimiento, algo directo. O hay mucha gente que se muere, ¿no?, durante una inundación. O hay gente que es contaminada por enfermedades que contaminan por el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el agua contaminada, esos son impactos directos de una inundación. Y pensando en la inundación, los impactos secundarios serían exactamente, por ejemplo, la falta de energía eléctrica. Bueno, la falta de energía eléctrica en una unidad de salud es una cosa importante porque tenemos medicaciones, tenemos medicinas, tenemos vacunas, tenemos cosas que necesitan estar mantenidas a una temperatura. Entonces, si hay una falta de energía, entonces eso está directamente relacionado. Otra cosa, si la unidad de salud está cerrada, por ejemplo, una unidad de salud que está en una área que hay una inundación y que tuvieron que cerrar, no está abierta para la población. ¿Qué significa? Significa que la gente que necesita de medicina para hipertensión, para diabetes, para el cáncer, para enfermedades crónicas, no recibirán las medicinas que necesitan en tiempo que están acostumbrados a recibir. Los niños que necesitan de vacunas periódicas tampoco recibirán. La gente que necesita hacerse un procedimiento y tal, bueno, entonces todos los servicios que están disponibles en una unidad de salud, si esta unidad de salud está cerrada, bueno, entonces tampoco recibirán el servicio. Entonces ese nivel de impacto
yo costumbro llamar de impacto secundario. Otro aspecto que está un poco más relacionado también a los impactos directos, impactos primarios del cambio climático, es la calidad del aire, ¿no? Yo creo que hace algunas semanas São Paulo fue clasificado como el peor aire del mundo, ¿no? Yo creo. Eso ya es posible mensurar la calidad del aire y las infecciones respiratorias, por ejemplo. Entonces ya sabemos que cuanto peor es la calidad de aire, más personas con infecciones respiratorias van a existir y van a necesitar de los servicios de salud. Entonces, cuando está planeando un sistema de salud y está planeando tener un número X de pacientes con infecciones respiratorias, ahora todo está cambiando porque ahora tendrás que contar también con la calidad del aire. Entonces, la calidad de aire está empeorando muchísimo las infecciones respiratorias y eso tendrá impacto en el planeamiento del sistema de salud. Más profesionales, más dinero, más unidades de salud, más medicinas. Entonces, eso está completamente relacionado. Otra situación que es también la relación es muy clara son exactamente el aumento de las enfermedades de vectores, ¿no? Llamamos de arbovirosis, que es el dengue, la zika, la chikungunya, que son enfermedades que dependen de vectores, ¿no? De los mosquitos que están con los virus y que infectan, que cargan el virus para la gente. Hay un aumento en el mundo increíble de estos vectores exactamente por el cambio climático, porque es un tipo de mosquito que están más adaptados a zonas que hace más calor. Entonces, como el planeta está cada vez más aqueciéndose cada vez más, entonces los mosquitos también están aumentando en número de población. Eso representa un riesgo directo para el aumento de las arbovirosis. Entonces, por ejemplo, la semana pasada yo estuve en algunos países europeos ahora el verano de julio de 2004. Y yo observaba muchísimo cómo hay mosquitos, así había muchos mosquitos. Y ahora, la semana pasada, Francia ha declarado una epidemia de dengue. Entonces, eso ya es una cosa, un indicador así como súper importante. Pero ellos tenían dengue ahí también. Ellos no tenían. O sea, están importando enfermedades también con todo este tema. Bueno, si hay el vector, que no tenían también el vector, no era común, ¿no? de la situación de ellos. Si hay el vector y si hay la enfermedad con el mundo globalizado que tenemos hoy, entonces están todos los ingredientes para una epidemia. Entonces... y no están preparados, porque nunca han tenido este tipo de problema. No tienen. Otro ejemplo de dengue, por ejemplo, porque nosotros tenemos dengue, bueno, es como endémico, ¿no? De Brasil. Eso tenemos hace muchos años. Y yo en Etiopía, el año pasado fue la primera vez que tuvieron dengue. En Etiopía también, esa área que yo estaba yo. Entonces yo me sentía ahí súper experta porque ya estaba súper acostumbrada con el dengue. Pero es solo para ejemplificar cómo el cambio ya está aquí. Y por ejemplo, yo creo que Europa ahora con las arbovirosis tendrán que haber un trabajo fuerte de prevención, porque aquí en Brasil, por ejemplo, estamos muy acostumbrados con los agentes de salud que vienen a la casa a ver si hay agua parada, si hay algún sitio de reproducción de mosquitos. Para ellos no tienen ese tipo de vigilancia, ¿no? Entonces,
será también un súper tema de salud pública. Entonces, solo para ejemplificar algunas cosas, bueno, hablamos de inundaciones, hablamos de la calidad del aire, hablamos del dengue, arbovirosis, son algunos temas, pero la lista es inmensa, de verdad. Bueno, y la verdad que también, ¿no? Como es un ejemplo, ¿no? Este ejemplo para ayudar a pensar y imaginar qué sería el impacto del cambio climático. Pero dos temas que ya has comentado desde el comienzo de nuestra charla aquí, que es justamente la nutrición también, ¿no? Afecta a la nutrición, porque la producción de comida, me parece, y incluso la migración de la gente que va a estar huyendo de un sitio donde hay un problema climático importante como aumento de temperatura, problemas con inundaciones y todo, ¿no? O sea, entonces ahí se potencializa aún más estos problemas. Y no sabía de esto, de esta globalización de las enfermedades, ¿no? La parte mala de la globalización es eso, ¿no? Sitios que ya están ahí muy vulnerables, muy frágiles, del sistema frágil, eh, no necesita este tipo de novedad, ¿no? Y al final, como está todo conectado. Antes, los gobiernos, no sé cuál es tu visión de esto, solían hacer las barreras, las barreras para que la gente no pudiera entrar en el país, pero esto ya cada vez más difícil, ¿no? Porque antes, bueno, hay que vacunarse antes de una enfermedad para irse a otro país de Europa, pero ahora la enfermedad va junto, va por no sé por dónde, y entonces ahí esta medida no es más eficiente, ¿no? O sea, simplemente barrar a la gente, tiene que hacer alguna cosa más que eso, ¿no? Y están haciendo cosas para ayudar, no solamente ellos, es decir, países que tienen un sistema de salud potente, pero están haciendo más cosas más allá de su país y mirando de verdad hacia afuera, o es algo mucho más de, como dices, ¿no? De parceros, de socios privados que ayudan, o gobiernos están realmente haciendo cosas ahí. Bueno, lo de cambio climático, yo creo que, en mi opinión, que todavía no tenemos el comprometimiento político necesario para de verdad mitigar un poco la situación de los cambios climáticos. Yo creo que hace falta una alianza, una acción mucho más fuerte de lo que tenemos hoy, ¿no? No es suficiente. Pero has mencionado una cosa súper importante que es el desplazamiento de poblaciones y cómo también el sistema de salud, los sistemas de salud necesitan estar adaptados para trabajar y para proveer asistencia para poblaciones que están moviéndose, para poblaciones en desplazamiento. Y eso también junto con, está ahí incluso en cambio climático, pero también con el rollo de conflictos, de guerras, está muy con situaciones económicas, como por ejemplo Venezuela es una situación económica, política del país, que también hace falta para los sistemas de estar un poco más adaptados para la asistencia a salud a ese tipo de poblaciones que están moviéndose. Porque, por ejemplo, cuando alguien está en un área de una unidad de salud que vive ahí y que todos se conocen y que el profesional de salud conoce su historia de enfermedades, cuáles son las medicinas que utilizan, entonces todo bien. Pero cuando uno se mueve y todo ese histórico está un poco perdido, entonces es mucho más difícil de estar ahí en eso, ¿no? De providenciar una salud que sea un poco más directamente relacionada a la necesidad de salud de la persona. Entonces, todavía tenemos la vacunación obligatoria, que está obligatoria ya para entrar en algunos países, sí. Todavía tenemos no una barrera, pero por ejemplo en Brasil
bueno, cuando vas a entrar a Brasil no está prohibido, puedes entrar. Pero en general hay servicios de salud en la frontera, por ejemplo, para los venezolanos cuando llegan. Los primeros servicios que reciben del gobierno brasileño es salud, vacunación, es un atendimiento básico para identificar si tienen alguna enfermedad contaminante. Entonces hay servicios específicos, eso el gobierno brasileño hace muy bien en la frontera gratuitamente, no hace falta pagar nada, providenciar los servicios de salud para los refugiados venezolanos. Y yo que siempre hablo también que tenemos que luchar todos nosotros, todos los ciudadanos del mundo, tenemos que luchar por políticas públicas fuertes, por nuestras políticas públicas fuertes y por políticas públicas que sean inclusivas, que sean para toda la gente que está en nuestro país. Porque es diferente, por ejemplo, para el venezolano que llega a Brasil, él y su familia y sus hijos y sus niños pueden ingresarse en una escuela brasileña, en una universidad brasileña, pueden irse a una unidad de salud brasileña, no hace falta tener documentos ni nada. Así que van a recibir una asistencia de salud gratuita con la calidad que hay ahí. Claro que tenemos problemas, tenemos dificultades de todo, pero están incluidos, son bienvenidos en nuestras políticas públicas de protección social. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID, que el gobierno hizo un programa de protección social para la donación de recursos, no me acuerdo ahora cómo llamaba, pero las familias empezaron a recibir una cantidad de dinero y los venezolanos los venezolanos pudieran recibir también. Entonces, para todos los ciudadanos del mundo y si pensamos en la colectividad, si pensamos que hoy estamos aquí, pero mañana puede nos pasar algo que necesitamos ir a otro país y tal, entonces está muy bien pensar y presionar mismo nuestros gobernantes, nuestros políticos, para que nuestras políticas públicas sean fuertes. Porque es completamente diferente. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Angola, ellos en Angola, para sus propios ciudadanos, no tenían un sistema de salud que pudiera recibir con calidad. Imagina si reciben otros. Sí, aún así estaban llegando los congoleses, ¿no? Pero claro, es completamente diferente de la situación que vi en Brasil, por ejemplo, que había gente que llegaba, había una situación difícil, pero estaban las unidades de salud, estaban las escuelas. Entonces, un mensaje que creo que es muy importante dejar es que vamos a luchar por políticas públicas buenas para todos, porque... Pero hay un desafío adicional, hablando del mundo, que el mundo, al día de hoy, en muchos países, muchos continentes, hay este tema del pensamiento más extremo, ¿no? Para un lado otro, y fronteras cerrando en las orillas la comunicación, o sea, que esto no se comunica ahí cada vez más. No sé si una reacción de la pandemia, después no soy especialista en eso, pero el hecho es de que estamos viendo que muchos países se cierran y se constituyen barreras para que no se comuniquen o gente no se pueda trasladar tan fácilmente. Esto es un desafío que está creciendo, ¿no? Porque va al revés de lo que estamos hablando acá, ¿no? Que justamente pensar globalmente que un día estoy aquí, pero otro día podría estar ahí. Y al final estamos viendo que es así, como, no sé, ahí con tus visión ahí, o sea, teniendo este conocimiento de Organizaciones Unidas, de las Naciones Unidas, ¿cómo hay esto? Incluso las Naciones Unidas, ¿no? Muy presionada por las guerras, la forma como se está tratando. No estoy diciendo que está cierto o correcto o error, no es eso, pero simplemente es la presión que existe mundial, ¿no? ¿Cómo es esto manejar, no? Sin duda, el movimiento de polarización es un desafío para todos, ¿no? Y el tema de política, yo creo que
bueno, yo no trabajo directamente con diplomacia, pero las Naciones Unidas está muy en eso, ¿no? De intentar facilitar acuerdos, de intentar ayudar exactamente en este diálogo entre los países para que la gente pueda construir planos integrados y planos globales. Yo creo que el tema del cambio climático es muy importante para eso porque todos serán impactados. Entonces eso es un tema que es sensible a todos. Entonces yo creo que es un buen tema de entrada para ayudar el diálogo, porque no es que, por ejemplo, la semana pasada o 2 semanas atrás tuvimos un huracán, algo así, ¿no? Una tempestad muy fuerte en los Estados Unidos. Entonces, el tema del cambio climático es un tema que nos une a todos. Sí, esto es un problema global, es un problema común, ¿no? Es un problema común. El enemigo común. Exactamente, entonces quizás sea hay una oportunidad también de estar un poco más de acuerdo en algo. Es la primera vez que veo, que oigo alguna cosa, a ver, positiva, es decir, bueno, sí, puede ser quizás esto sea lo que va a unir la gente, no sé, porque mira, no, si este huracán está aquí, puede ir ahí, o si este cambio está aquí, puede, ¿no? El humo que está aquí puede ir ahí también, el humo, entonces el humo no tiene pasaporte, ¿no? Entonces va a estar en algún sitio, ¿no? Exactamente, es una oportunidad yo creo para disminuir, ¿no? Esta sensación de aislamiento, porque de verdad que no estamos aislados, estamos en una comunidad global, entonces yo creo que cada vez más es necesario pensarnos en soluciones globales y soluciones globales que puedan beneficiar también a los más pobres, a los que están más vulnerables, pero con la cabeza y con el pensamiento que nos tocará a todos. Llegará a nuestra puerta seguramente los impactos. Entonces, quizás sea una oportunidad. Yo sé que ahora tenemos el G20, ¿no? El G20, una reunión importante que será en Brasil. Entonces, yo tengo la esperanza que nuestros representantes puedan lograr un acuerdo que más que sea construido, porque nosotros ya tenemos muchos acuerdos de clima, ¿no? Pero que de verdad que sean cumplidos, o sea, que no sea una cosa solo teórica, pero que sea una cosa práctica y que nosotros en cuanto ciudadanos también podamos también hacer un poco de presión y seguir cómo está la situación de nuestro país y con eso, tener en cuenta que, bueno, estamos hablando de salud hoy, pero la educación, ¿no? Todo es una cosa que... Los otros sistemas, ¿no? Como hablabas. Todo, la alimentación, como había mencionado, es decir, todos los sistemas serán impactados, entonces es de nuestro total interés. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, estamos hablando ya bastante tiempo y claro, es un tema que seguramente hay mucho más que hablar, ¿no? Pero bueno, estamos llegando al final, ¿no? Por lo menos de esta charla. Quizás ahí vamos a tener otras. Pero quería dejar ahí para que dejes algún mensaje muy rápido y corto para finalizar. Diana, ¿qué puedes decirnos ahí? Vale, muchas gracias, Eduardo. Fue una conversa súper agradable. Bueno, el tema no es tan agradable así, como hablando de situaciones humanitarias, de cambios climáticos, pero como mencioné algunas veces también aquí en nuestra conversa, hay también una oportunidad de solidaridad, una oportunidad de trabajo conjunto, de ayuda, ¿no? De ayudarnos. Eso yo he visto tantas veces y principalmente después de salir de Brasil, de trabajar en otros países, de otra situación, que es eso. Es una potencia, hay una potencia que tenemos que activarla en nuestra vida, que es la potencia de la colectividad, la potencia de la comunidad, la potencia que tenemos cuando estamos juntos, cuando hacemos cosas juntos. Entonces yo
para los que están escuchando, yo creo que daría ese consejo, que busquen las soluciones conjuntas, que busquen las comunidades y estar más junto de la gente, porque creo que el sistema que vivimos es un sistema muy individualista, no un sistema que nos lleva a estar cada vez más solos. Es un poco peligroso, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de situaciones humanitarias o el cambio climático, necesitamos estar juntos. Entonces también dejar este mensaje y también el mensaje de que, bueno, si uno que está escuchando tiene el interés de trabajar con Naciones Unidas, con situaciones humanitarias y tal, que busque las plataformas, que busque un poco más para saber cómo empezar, pero es decir que Naciones Unidas y otros parceros de organizaciones no gubernamentales trabajan no solamente con diplomacia, porque en general la gente conoce mucho Naciones Unidas por el trabajo con la diplomacia, con el Consejo General de Seguridad, con la Asamblea General, pero hay mucho más cosas y seguro que hay mucho que contribuir y hay mucho trabajo en el mundo para tornarnos este mundo que vivimos un poco mejor para las generaciones futuras, para nosotros, y un poco más agradable para todos. Entonces, es también un mensaje motivacional para la gente que desea trabajar con este temas, que hay espacio de trabajo y que siguen ahí ese reto, que está muy bienvenida la gente que con este deseo. Muy bien. Pues entonces te agradezco nuevamente, Diana, por tu tiempo, por la generosidad de haber compartido tu experiencia. Y eso, seguimos en contacto y hablamos más. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Future Hacker. Life. Path. Future.